Buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Un nuevo encuentro del ciclo Conócete a ti mismo, y en este caso nos vamos a ocupar de el cuerpo mental, es decir, de la mente concreta. Hasta ahora estuvimos viendo de este cuaternario inferior. Vimos el cuerpo físico, ya sea el físico denso, que es el que vemos, y el físico sutil, que sería el cuerpo etéreo. Vimos el cuerpo emocional y ahora vamos con la última parte de estas cuatro que componen de los 7 cuerpos. Digamos la parte inferior, nombrada inferior, que se llama la mente, el cuerpo mental y la mente concreta, porque dentro del cuerpo mental también está la mente abstracta, que ya sería que forma parte de la tríada superior. Bien, entonces, tanto los cuerpos que vimos hasta ahora, físico, etéreo y emocional, lo compartimos con los animales. Sin embargo, el cuerpo mental está mucho más desarrollado en nosotros, los animales, los humanos, perdón, a veces animales, porque tenemos la capacidad de razonar. Entonces, la mente también en algunas corrientes se dice que está desarrollada en distintos planos, en diferentes dimensiones, y que hace como una interfaz entre la conciencia y la materia. La psicología dice que tenemos, bueno, distintas niveles de la mente. La teosofía también nos habla de 7, tanto de materia como de frecuencia, que se van manifestando. Lo concreto es que la mente es el vehículo con el que disponemos para pensar acerca de las experiencias que vamos teniendo. Con esto asociamos la mente concreta con la facultad de pensar, que sería una forma de ordenar, va ordenando estas percepciones que nosotros tenemos a partir de qué? A partir de apariencias o de interpretaciones que hacemos de la realidad, que son transmitidas por quienes, por los sentidos corpóreos, o sea, físicos, gusto, tacto, bueno, los que conocemos, o por los sentidos mentales, y que son estas, digamos, estas percepciones son retenidas por nuestra memoria. Entonces, recordemos que tanto el cuerpo emocional como el cuerpo mental están profundamente interconectados. Y el cuerpo mental es como una expresión de todo este cuaternario inferior que les estuve nombrando: el físico, el emocional y esta mente concreta. Y cuando está al servicio de esta parte, digamos, de estos deseos, pasiones, de este rango vibratorio, está dentro de la esfera emocional. Y lo que decimos es que no es un yo real, es como una ilusión, porque es producto de muchas influencias que no tienen que ver 100% con nuestra voluntad. No sé, con influencias de tipo fisiológicas, con influencias ancestrales, con influencias, digamos, genéticas, tiene que ver con la alimentación, etcétera, etcétera. Ahí sí creo que se había frenado la grabación, pero bueno, retomamos. Entonces, este cuerpo mental nosotros lo construimos momento a momento. ¿Y cuál es el material de la construcción? O sea, ¿qué usamos para construir este cuerpo mental? Nuestros pensamientos. Y esos pensamientos, de acuerdo a la calidad o a la frecuencia vibratoria, pueden ser más densos cuando son del tipo egoico, del tipo que tiene que ver conmigo nada más, o pueden ser más sutiles cuando son del tipo altruista, que tiene que ver cuando yo estoy al servicio de los demás. Entonces, en la medida en que sostenemos este tipo de pensamiento, se va, digamos, densificando, se va cristalizando este cuerpo mental hacia más sutil o más denso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de disolución, o sea, cuando fallecemos, la manera en que se disuelve el cuerpo mental es similar a la manera de disolución del cuerpo emocional, que lo conversamos
en otro encuentro, es decir, va a tener que ver con el grado de densificación o sutilización. Cuanto más denso, más va a tardar en disolverse. Cuanto más sutil, más rápido va a ser ese proceso. Entonces, podemos nosotros construir nuestro cuerpo mental que esté en función, o sea, que sirva al propósito del desarrollo espiritual que tengamos, ¿no? Lo importante acá es observar cuál es el funcionamiento de nuestros pensamientos, si son acelerados, si van, digamos, tenemos un pensamiento detrás de otro de forma rápida, si es como esta radio que está hablando sin cesar, donde no la puedo apagar nunca, donde directamente yo desconozco dónde está esa tecla de apagado. Eh, se dice, ¿no?, que Santa Teresa de Jesús llamó a la mente concreta o la mente superficial, la denominaba como la loca de la casa, ¿no? Como si fuese esta voz que no se calla nunca. eh, y en el proceso de evolución espiritual, la idea es que uno de nuestros objetivos sea acallar o tranquilizar a la mente, es decir, hacerla eficaz y que nos sirva para nuestro desarrollo y evolución espiritual. Porque si no ponemos la mente a nuestro servicio, vamos a terminar nosotros al servicio de la mente. Entonces, en la actualidad sabemos que, digamos, muchas personas vivimos o están viviendo, o el ritmo de vida que el sistema nos propone es un ritmo donde se le hace como está marcado como si fuese un culto a la velocidad, como si correr estuviese bien visto o es lo que hay que hacer, aunque no sepamos por qué corremos tanto y hacia dónde vamos en esa carrera. Pero lo único que sabemos es que hay que hacer las cosas rápido, rápido, y cuanto más rápido, parecería ser que mejor. Parecería ser, parecería ser. Entonces, por eso, una de las frases, no sé si les pasa, que más escuchamos en este tiempo es: no tengo tiempo. Como si las preocupaciones nos estuviesen absorbiendo. Estoy muy acelerada. Si yo vivo muy acelerado, muchas veces necesito mucho tiempo para calmarme. Cuanto más acelerada, más tiempo para lograr esa paz o calma. Es lo mismo que si yo voy conduciendo un vehículo a mucha velocidad. Si voy a 120 por la autopista, no puedo frenar el vehículo rápido. O sea, no es que voy a frenar, apretar el freno y el vehículo va a frenar al instante. Hay un tiempo de frenado en donde el vehículo continúa moviéndose. No va a ser lo mismo si yo voy a 40 de velocidad que si voy, como les digo, a 120. El tiempo de frenado va a ser mayor o menor, depende de esa velocidad con que venga. O sea, si yo estoy muy acelerada, voy a necesitar mucho más para calmarme. Si yo no estoy tan acelerada, necesito menos tiempo para calmarme o bajar la velocidad de la mente, de los pensamientos, por lo tanto, de lograr paz en mi mente. Entonces, algo también muy importante a reconocer, a saber, a recordar, que cuando lo recordé me pareció muy revelador, es que no todos los pensamientos que estoy teniendo, que tengo, que tuve, que voy a tener, no todos esos pensamientos son míos. Epa con esto, ojo con esto. Así como hablábamos en capítulos anteriores respecto del cuerpo físico, que decíamos que tiene una determinada autonomía respecto de nosotros, o sea, estamos durmiendo y tenemos calor o tenemos frío y el cuerpo físico solo se tapa o se destapa. No es que nos ponemos a pensar, uy, tengo frío, lo hace por automático. Bueno, hay como una especie de independencia, funciona de manera independiente. Bueno, con el cuerpo mental es igual. Se dice que en psicología que
En un día podemos llegar a tener alrededor de 60.000 pensamientos, ¿no? Y una parte de estos 60.000 no son nuestros, ¿no? Unos poquitos los vamos generando de manera consciente y que tienen que ver con lo que yo estoy haciendo, tengo que hacer en ese momento, de lo que me tengo que ocupar, o sea, de lo que mi atención se tiene que ocupar. Es decir, si voy a cocinar, ahí estoy generando pensamientos propios, bueno, ¿qué necesito? Tengo todo, busco en la heladera, pienso cómo voy a hacer, cuánto voy a demorar, todo eso va a tener que ver con esto que estoy haciendo en este momento. Entonces, hay otros pensamientos que parece ser que la mente los genera de manera independiente al momento presente. Entonces, es muy importante no identificarme con esos pensamientos que no son míos. No soy esos pensamientos. Por ejemplo, seguramente les pasó que a veces se despiertan en la mitad de la noche para ir al baño y cuando volvemos a la cama, resulta que la mente empieza a lanzar un montón de pensamientos y casi sin darnos cuenta nos vemos como metidos en esos pensamientos sin poder salir y sin poder volver a conciliar el sueño. Como si manejara la mente una especie de autonomía, ¿no? Entonces, yo no podría, como si yo no pudiese controlar esta autonomía o no sé cómo controlar estos pensamientos que surgen, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que comprender o recordar que la mente funciona, o sea, la materia prima de los pensamientos es lo que nosotros vamos, digamos, poniendo de alguna manera en nuestra cabeza. ¿Qué pasa? Nosotros vemos cosas durante el día, oímos cosas, conversaciones, leemos libros, noticias, no sé, todo tipo de material, materia prima que vamos introduciendo durante el día, por ejemplo, en la mente. Entonces, a partir de esto que nosotros ponemos en nuestra mente o que a través de nuestros sentidos ingresan, la mente elabora pensamientos y sería el producto final que elabora. Entonces, muchas veces hay situaciones similares a cosas que leímos, que vimos, entonces la mente asocia y nos da como resultado determinados pensamientos a esos contenidos que nosotros ingresamos. Entonces, sabiendo que también el mundo emocional está interrelacionado con el mundo mental, funciona de la misma manera. Puede ser que diferentes emociones nos devuelvan determinados pensamientos o determinados pensamientos deriven en determinadas emociones. Por ejemplo, la teosofía nos dice que las emociones son vibraciones que se producen en el plano astral. De la misma manera, los pensamientos son vibraciones que se producen en el plano mental. Vibraciones, pero que influyen en nosotros. Pero nosotros no somos esas vibraciones. Nosotros somos el observador que está más allá de esas vibraciones. Entonces, igual, por ejemplo, o sea, yo no soy mi ropa, soy el que está mirando la ropa que llevo puesta. O sea, hay un ejercicio que a veces podemos hacer, sobre todo si estamos muy identificados con nuestros pensamientos, que es, por ejemplo, sentarnos en un lugar cómodo, calmarnos, respirar hasta lograr esa calma y prestar atención a los pensamientos. Es como si le jugáramos un partido a la mente. Prestar atención a los pensamientos e imaginarlos como nubes que pasan por nuestra cabeza, viene un pensamiento, vino el pensamiento y se va. Entonces, ¿en qué consistiría el partido? Si cuando viene ese pensamiento, no sé, empiezo a pensar de lo que, ay, la conversación que tuve esta mañana con una amiga. Si yo viene ese pensamiento como una nube, si yo me subo a la nube, es decir, ay, sí, conversé con mi amiga esto y entonces hoy me enrollo en eso, bueno, ahí la mente me gana un punto. En cuanto yo me doy cuenta que me subí, listo, me bajo, lo dejo pasar, le doy un punto a la mente. Sigue el otro pensamiento. Si yo lo dejo pasar y no me subo como en el anterior, gano un punto yo y así.
nos podemos poner, no sé, 10 minutos, la alarma, 10 minutos me dedico a esto. Seguramente vamos a ver que cuando practiquemos esto, al principio la mente nos va a ganar por goleada, pero en la medida en que lo repito, este ejercicio, lo repito, voy a lograr, no sé si ganarle, empatarle, pero voy a lograr mejorar mi puntaje sobre el de la mente. Y es un ejercicio muy interesante para empezar a practicar y empezar a observar, sobre todo, especialmente, cómo empiezan a venir los pensamientos y cómo también se van. Entonces yo no me quedo enganchada. Es como cuando vieron, no sé, Instagram. Y yo digo, voy a entrar a Instagram, publicar una historia. Y cuando entro a Instagram, en lugar de publicar la historia, me distraigo con algo que publicó otro y así, y así, y así. Y cuando me quiero dar cuenta, pasó media hora, una hora y yo, ¿a qué había entrado a Instagram? A publicar la historia. Pero esa media hora me enganché con todo eso que estaba, bueno, de algo similar. Bien. Entonces, conclusión, yo no soy mi mente y hay mucho contenido en mi mente que no tiene que ver conmigo y yo no lo elaboré. Es decir, que muchas veces esos pensamientos son elaborados a través o por o a partir de un sistema de creencias que yo tengo, por ejemplo, porque es algo que me dijeron mis padres de chiquita, se decía en el colegio, mis amigos, los medios, la sociedad, etcétera, en donde en la medida en que yo sea consciente que tengo muchos pensamientos que surgen a partir del sistema de creencias, yo voy a poder primero reconocerlos y después decidir si quiero quedarme con esos sistemas de creencias o los quiero eliminar porque ya no estoy de acuerdo con ese sistema de creencias o simplemente no me aportan a mi evolución. Entonces, ¿qué pasa? Estos sistemas de creencias me van a, digamos, decir qué hacer en alguna situación teórica que yo no estoy viviendo en este momento. Si no me rijo por ese sistema de creencias, yo puedo vivir en el presente, estar atenta a lo que me encuentro en este presente, por ejemplo, sin que la mente me diga qué hacer. También nuestra mente es como sensible al clima de pensamiento del entorno. Es como, bueno, se llama pensamientos pestañeos, ¿no? Eh, Como si surgiesen espontáneamente, pero no son nuestros. Es como si hay mucha gente en un espacio y están pensando determinadas cosas, como que se me pegaran esos pensamientos. Ahí hay que estar muy atenta, ¿no? Y esto que decía antes de que la mente, el sistema de creencias es lo que yo creo que haría en algo hipotético sin estar en esa situación. Hay, bueno, se dice que una vez había un lama que estaba en una reunión, en un evento de muchas personas, bueno, y entonces después de exponer sus ideas le hicieron una pregunta, le preguntaron qué haría si estuviese con una persona que se está a punto de tirar, no sé, en un puente, en algún lugar que se quiera suicidar, ¿qué haría? Si lo detendría o no lo detendría, ¿no? Le hicieron esta pregunta al lama. Y el lama no respondió. No respondía, pasó un minuto, pasaron dos, bueno, pasó un tiempito y la persona dice, bueno, le vuelve a decir, no, usted no responde porque no sabe qué hacer seguramente, por eso no me responde nada. A lo que el lama le dice, claro, no tengo idea lo que haría, porque no estoy en esa situación. Entonces, o, claro, es como imaginarme una situación y ver qué haría. Hasta que no esté en la situación, realmente no sé lo que voy a hacer. ¿No les pasa a veces que uno dice, no, sí, yo me encuentro con un ladrón, seguro que hago esto, pero después cuando te pasa, haces todo lo contrario a lo que te hubieses imaginado? Porque claro, porque hay que estar presente, hay que sentir qué siento yo en mi interior, actuar en función a eso, ponerme a disposición, digamos. Es decir,
que la idea es confiar en nosotros, en lo que yo soy, sentir, o sea, mi corazón, sentir mi corazón, confiar en lo que siento y a partir de ahí actuar. O sea, dejar ese sistema de creencia o esos pensamientos pestañeo, ¿no? Porque decir lo primero que se me ocurre tampoco es, digamos, saludable porque muchas veces no soy impecable con mis palabras. Muchas veces pienso que soy espontánea o es bárbaro porque es lo que me sale y no es ser yo misma o ejercer mi libertad de expresión cuando digo lo primero que se me ocurre. Mi papá, en este caso, siempre nos dice que antes de hablar, el pensamiento tiene que ir a la cabeza, bajar a los pies y volver a la cabeza, ¿no? Es este famoso de contar hasta 10. Es decir, elaborar lo que quiero decir para comunicarlo de manera eficaz. Porque a veces el sistema de creencias me induce a decir lo primero que se me ocurra, ¿no? Por lo general, este tipo de ideas tienen que ver con vibraciones densas, ¿no? Porque cuando yo las elaboro y me tomo un tiempo, que a veces está como mal visto tomarse un tiempo antes de responder, ¿no? Esta famosa reflexión, que parecería que uno está como inventando, en lugar de reflexionar, elaborar el pensamiento y después tratar de comunicarlo de la mejor manera, ¿no? Porque justamente muchos pensamientos provienen de planos que no controlamos. En el caso de la psicología, eh, nos hablan de, bueno, ya Freud y el psicoanálisis también, del consciente, del inconsciente y del subconsciente, ¿no? Y hacen esta analogía como si el consciente, cuando hablamos de consciente, hablamos acá en este caso de lo que es la mente concreta, ¿no? Porque el real consciente sería la mente abstracta, ¿no? Que pertenece a la tríada superior. Pero ahora, como estamos hablando de la mente inferior o la mente concreta, lo que sería el consciente es lo que vemos. Si fuese un escritorio, es aquello que está, digamos, encima del escritorio, ¿no? Ese sería el objeto del consciente. Eh, el inconsciente sería, por ejemplo, lo que está en los cajones del escritorio y el subconsciente sería aquello que está entre los cajones y el piso del escritorio, aquellos objetos que están ahí que ni nos imaginamos que están ahí, por ejemplo. Es decir, que la mente concreta es muy útil, lo que hay que saber para algunas cosas y para otras no. Esto es muy, muy importante recordarlo. Es muy, muy útil la mente concreta, pero hay que saber para qué. La mente concreta es maravillosa. Es como si tuviésemos una computadora de última generación o un montón de computadoras de última generación. ¿Por qué? Porque cada célula en sí misma es como una mini computadora extra, súper archi compleja que hace tantas funciones maravillosas, maravillosas, que nos permiten, en este momento estoy hablando, estoy eh, tratando de decir ideas y palabras que tengan que ver, hilando el sentido de lo que digo, a la vez está funcionando mi corazón, estoy respirando, estoy, no sé, sentada en esta silla, me estoy sintiendo si estoy cómoda, si no estoy cómoda. Por otro lado, mi sistema de alarma me está avisando que dentro de poquito tengo que buscar a mi hijo. Un montón de cosas. Es realmente maravillosa, pero no sirve, por ejemplo, para entender, para comprender, para ver y para vivir la vida. Para eso no está diseñada. Y si nosotros la utilizamos para algo que no está diseñada, se va a distorsionar. Es decir, se va a convertir en lo que decíamos antes que Santa Teresa de Jesús la llamaba la loca de la casa. ¿Por qué? Porque para comprender, para entender, para ver y para vivir la vida, está otra parte, que es la mente abstracta.
no la mente concreta, sino la mente abstracta, que es la que pertenece a la tríada superior, es decir, a mi alma, a mi ser. Desde ahí es que yo veo, entiendo, comprendo y vivo la vida. De concreta ve todo desde un punto de vista distorsionado. Es como si vieron, tuviésemos un vaso de agua, ponemos un lápiz y bueno, si ves adentro del vaso de agua parece que el lápiz está fracturado o no está derecho, pero si vos sacás el lápiz o la lapicera lo ves que está derecho. Entonces, eso que ocurrió es como un efecto óptico, bueno, que ya sabemos que se da porque cuando la luz entra a contacto con otro medio, por ejemplo, el agua, se produce un efecto que es la refracción, creo que se llama, entonces vemos ese efecto óptico. Bien, pero el hecho de creer que las cosas deberían ser de otra manera como yo creo, es ese efecto óptico de la vida, es utilizar la mente concreta para lo que no fue creado. Todo está en su lugar, la vida es como debería ser, como tiene que ser y es, digamos, perfecta. No es un acto de fe, es sentido común. Hay un ejercicio, dos ejercicios para decir verdad, que, eh, que nombra un autor, que uno lo llama el efecto pizarra o la práctica de la pizarra y el otro la práctica de la ventana o del balcón. En la de la pizarra nos dice, bueno, mira, o agarra, o de la hoja en blanco. Agarras una hoja en blanco, una lapicera, un lápiz, de un extremo de la hoja escribís un punto cero y haces una línea como si fuese tu vida, ¿no? Y ahí empezás a marcar los hechos más relevantes de lo que vos considerás que es tu vida, ¿no? No sé, qué sé yo, el colegio, tal, tal, todo lo que te pasó que pensás que fue un punto de inflexión o fue muy relevante. Y después los podés clasificar, vamos a ponerle como negativo o como positivo. Les pones más o les pones menos. Bueno, una vez que clasificaste esos, borrá los que le pusiste menos, más, perdón, y quédate solo los que vos clasificaste como experiencias negativas, por ejemplo. Y ahí, si empezás a reflexionar en cada una de esas experiencias negativas, y hago el signo de comillas, porque creo firmemente que no son tales, cuando reflexionas en profundidad, te das cuenta que aquello que creías en ese momento como negativo quizás no está. Quizás que cuando te echaron o renunciaste de ese trabajo, bueno, al tiempo conseguiste otro mejor. Y en ese trabajo que conseguiste conociste al compañero de tu vida. O. Y entonces te das cuenta que esas experiencias que viviste fueron oportunas para algo que luego fue o contribuyó para tu mayor evolución. Haz esa reflexión. A mí me resultó muy gratificante, muy nutritiva, porque empezás a ver desde otra óptica, ¿no? Tenés como un zoom mayor a lo que vos creías que habían sido acontecimientos negativos. Tenés otra visión. Y la otra práctica que nombra este autor es la práctica de la ventana o del balcón, y es, bueno, a ver, salir a la noche si querés a tu balcón, a tu ventana, aunque no veas todo el cielo y si ves una parte, bueno, míralo. Entonces decís, bueno, yo estoy acá en esta ciudad, en este, no sé, yo en mi caso en el partido de Pilar, que tiene tantos habitantes, pertenezco a la provincia de Buenos Aires, con tantos habitantes, estoy en el país Argentina, con 50 y pico de habitantes, en Sudamérica, en la Tierra, con tantos millones de habitantes, y mira a las estrellas, por ejemplo. Mira las estrellas y decís, bueno, según la ciencia, lo que yo aprendí, hay tantos millones de estrellas, que no sé cuántos son, lo podría decir el número, pero bueno, si querés lo investigás. Estoy dentro de un sistema solar que tiene tantos millones de estrellas. El sistema solar pertenece a otro sistema que se llama la Vía Láctea, que no sé qué cantidad de estrellas tiene, y a su vez la Vía Láctea corresponde a otro sistema que no sé qué cantidad tiene, y así, y así, y así hasta donde
llegues. Y después que llegaste a ese máximo de donde vos conocés, por ejemplo, no sé, Andrómeda, bueno, distintas humanidades que también ha investigado la ciencia, volvé. Volvé de ahí y volvete a ver acá, en la habitación, en la ventana o en el balcón de tu casa. Y recordá que la Tierra está girando alrededor del Sol, tarda 1 año en girar alrededor del Sol. A su vez, la Luna gira alrededor de la Tierra, tarda un mes, 28 días para ser exacto. La Tierra gira sobre sí misma, tarda 24 horas. A su vez, hay invierno, otoño, verano, primavera, son ciclos que vuelven. Y pregúntate, en todo esto, tierras, estrellas, cantidad de planetas, ciclos, tiempos de giro, ¿realmente hay algo que no funciona en estos ciclos? ¿Realmente hay algo que cambiar? ¿Realmente hay algo que hacer de otra manera? O si utilizas el sentido común, te diría con esta práctica de la ventana del balcón que todo está en su sitio, todo está donde tendría que estar. O sea, solo es posible no ver esta perfección si lo miramos desde el punto de vista egocéntrico o egoico. O sea, a vos te pasa algo que no te debería pasar porque justo vos sos, digamos, una singularidad espacio-temporal. ¿Será posible? O en realidad todas esas experiencias del pasado que yo clasifiqué como negativas hacen a lo que soy hoy, contribuyen o me trajeron todas esas experiencias a cómo estoy hoy. ¿O no será que todo está en su lugar y todo tiene su porqué y su para qué? Y todo es a favor de mi proceso espiritual y conciencial a favor de mi evolución. Confiar en la vida. Cuando la mente te diga, ¿hay algo que no está bien? Bueno, decile que se calle y que la vas a ir a buscar cuando vos la necesites. De esa manera vas a sentir que te liberás de algo que te impide ver la realidad de las cosas como son. Porque es como si la mente tuviese un filtro que no ve la realidad. Porque su función no es ver, su función es pensar, la mente concreta. Entonces, la mente no ve, sino que piensa acerca de, ejemplo, no sé, voy a mirar esto, no sé, quiero esto y entonces yo cuando miro esto no estoy viéndolo en realidad, estoy pensando acerca de esto. Mi mente va a ir primero a comparar, va a buscar en los recuerdos, en la memoria, comparar, pero este es un poco más grande a lo que yo estoy acostumbrada a ver, ¿cómo será el flujo? ¿Será, será más grueso, será más fino? Entonces estoy pensando acerca de, no estoy viendo. O no sé, si veo, qué sé yo, una mariposa. No estoy viendo la mariposa en realidad, estoy pensando acerca de la mariposa. Ay, qué bonita, porque me dijeron que era bonita, los colores, qué lindos. Pero si veo una cucaracha, digo que fea. ¿Estoy viendo la cucaracha y la mariposa? ¿O estoy clasificando y estoy buscando en mis creencias, en la información que tiene mi cerebro, en lo que me dijeron acerca de lo que veo? Entonces, la mente no percibe lo que es, sino que atribuye cualidades a lo que está observando. Esto de decir, la mariposa es linda y la cucaracha es fea. Son pensamientos subjetivos, se están interpretando por el que ve. Ese es el hecho de pensar. Cuando yo pienso acerca de, estoy creando una barrera entre yo misma y esa realidad. Es como si yo pusiera una pantalla y proyecto mis pensamientos en esa pantalla. Entonces no estoy viendo lo que tengo enfrente. Utilizo como una pantalla para proyectar lo que yo pienso. Como cuando, no sé, estoy en el trabajo y viene alguien nuevo. O sea, viene la persona nueva y yo estoy viendo a la persona nueva
y la estoy viendo. Estoy en esos segundos, minutos que tarda la persona en empezar a presentarse, ya me estoy haciendo una idea. Ya la veo la ropa que tiene, empiezo a pensar si es joven, si es más grande, cómo se viste, tendrá familia, no, no, no. La mente me dice un montón de información que no es lo que es. Está proyectando en esa persona un montón de sistemas de pensamientos que yo tengo en mi mente. Por eso se dice que a veces inventamos cosas que no existen. O a veces cuando me peleo con, no sé, mi pareja, mi marido, mi novio, digo, ay, yo no lo veía tal cual era. En realidad nunca lo vi como era, sino que siempre proyecté en esa persona cosas que yo creía que eran. Darnos cuenta de estos comportamientos que tiene la mente y a partir de esta comprensión poner la mente concreta a nuestro servicio. Es decir, no pelearnos con la mente, sino aprovechar cómo es, observarla y de a poquito vamos viendo que se va a ir como acallando cada vez más. Entonces, cuando yo tomo conciencia, cuando acepto tanto en la mente concreta como el plano emocional, porque funcionan de la misma manera. Entonces, si yo voy practicando una y otra vez, voy a ir viendo que poco a poco se va diluyendo. Entonces, el mundo emocional y mental se van calmando. Y ahí nos sentimos más liberados, nos vamos como equilibrando. Entonces, y hay dos herramientas súper importantes para calmar esto, para equilibrar, que tiene que ver con practicar el aquí y ahora y con la meditación. Y otro atributo importante a saber que tiene la mente concreta es la dualidad. No es que sea un error, es que es así, es como funciona, es como fue creada. Es diferente a la mente abstracta, ¿no? Todo lo comprende como pares. Para entender el calor tiene que saber lo que es frío, para entender el amor tiene que saber lo que es odio, para entender lo alto tiene que saber lo bajo. Y los pares de opuestos en realidad no existen, sino que hay grados. No es que el frío y el calor sean cosas distintas, sino que son distintos grados en algo que se llama temperatura o energía, eh, digamos, cinética, que tiene que ver con que las materias, partículas, si se mueven muy rápido, producen calor y si se mueven más lento, producen frío. Entonces, esto, polarización, es muy útil. Eh, la mente clasifica los sucesos por polarización. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando clasifica en esto que yo les decía, calor, frío, ¿qué hace? Centra su atención en donde, en lo negativo entre comillas, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo podemos ver, no sé, cuando estamos saludables ni siquiera nos ponemos a pensar que estamos saludables. Solo nos ponemos a pensar cuando no estamos saludables, digamos, cuando en lugar de nuestro estado, si es clasificado de manera negativa por la mente como enfermedad, ahí nos empezamos ponemos a pensar y centramos nuestra atención cuando la mente lo clasifica como negativo. Y crecemos a partir de ahí, crecemos, pero crecemos de una manera, podríamos decir, dolorosa, podemos evolucionar. Pero también hay una evolución desde la alta frecuencia. Lo que pasa que es un ejercicio en donde tenemos que movernos un poquito de la mente abstracta, de la mente, perdón, concreta. Porque, repito, la mente concreta no entiende, no comprende, no ve ni vive la vida desde ahí, no es su función. Tiene una visión dual y cuando nos quedamos con lo negativo sufrimos. Sin embargo, la mente abstracta no ve el mundo, digamos, dividido. Tiene una comprensión de unidad más profunda de la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, desde ahí podemos valorar todas las experiencias de la vida por igual, sin tener que clasificarlas. Y podemos también aprovecharlas todas para crecer, no solo las negativas, porque podemos avanzar de manera más directa y sin tener que sufrir y sin tener que pasar por experiencias que llamamos negativas desde otro lugar, porque yo empiezo a ejercitar
mirar toda la parte, digamos, positiva. Puedo mirar la vida desde que me estoy levantando y estoy viviendo otro día. Puedo levantarme y agradecer. Puedo focalizarme en mi estado de salud. Entonces, evoluciono en conciencia de la mente abstracta, que va a ser tema del próximo encuentro o los próximos encuentros. Bueno, hasta acá, hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias en este ciclo de Conócete a ti mismo, en esta oportunidad con este encuentro de mente concreta. Y en el próximo encuentro vamos a avanzar en los próximos cuerpos. Bueno, que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias nuevamente. Chau, chau.